Shalom Aleichem. Hoy vamos a hacer la parashá Beshalach, que queda en el libro de Éxodo, número 13, versículo 17. La parashá comienza diciendo: Vayehi Beshalach paró etam velo naham Elohim derech eretz plishtim ki karov hu ki amar Elohim pen yenahem ha'am piratam milhama veshavu mitzrayim. Que en castellano lee: ocurrió que al expulsar Faraón al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los Plishtim, para que no se arrepintiera el pueblo cuando vean guerra y así no vuelvan a Egipto. Ahora, todo lo que ocurre en Egipto nos habla a cada uno de nosotros. La Kabbalah explica que, como decíamos, la palabra paró o faraón es el deseo de recibir de la persona. La palabra Mitzrayim o Egipto viene de la palabra tzarut. Tzarut quiere decir algo muy estrecho, restringido, muy corto. La persona se refiere también cuando la persona es corta de vista, pueblerina y restringida. O también puede ser de corazón estrecho, que no atiende ni entiende su instinto, tacaño de sentimientos, corto de corazón. Entonces el Baal Asulam se refiere, dice también que tiene que ver cuando se descubre la Shekinah, la presencia divina. Es decir, que hay personas que rezan y dicen que desean entender primero y después, primero desean entender y sentirlo y después hacer y después cumplir con las leyes. Y hasta que no entiendan, pues entonces no lo hacen y no cumplen. Pero lo propio es hacerlo, así se entienda o no se entienda, sin condiciones, cumplir los preceptos sin entenderlos porque están escritos y porque así fueron enviados, independientes si la persona los entiende o no. Es aquel que quiere entender, que quiere premiar su ego, que demanda explicaciones. Y si no las entiende, pues entonces no las va a hacer. Eso no es lo que funciona. Ahora, cuando se habla del pueblo, como decía el Am, se habla de los deseos de recibir de la persona. Y cuando dice que Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los Plishtim, porque era un camino muy cercano. Eso nos recuerda el cuento que a veces la persona desea tomar un atajo del camino que tiene que recorrer, del camino que lo va a llevar a la meta. Es decir, un atajo que puede que no lo lleve al lugar donde recibe, donde quiere llegar. Entonces, por eso es mejor irse por el camino más largo, entre comillas, que aunque es un poco más largo, sí lo va a llevar a su meta. Y el camino de los Plishtim es el camino de las naciones, no del pueblo de Israel. Que si la persona sabe que tendrá guerras y dificultades, pues obviamente no querrá ir por ese camino de tener guerra. Nadie quiere irse por ese camino.
Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona querrá volver de donde salió sin y arrepentirse y echarse para atrás sin progresar ni resolver su problema. Es igual que la autoindulgencia, que la persona que quiere seguir en eso y se pregunta, ¿para qué quiere las luchas? Quiere más bien irse por el camino corto, que al final, muy probablemente, no lo llevará donde necesita llegar. Bueno, el versículo número 11, también en la misma parashá, dice que, y ocurriría que cuando Moshe elevaba sus manos, a Israel le iba bien y progresaba en la lucha. Pero cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek, que es la lucha en contra de nosotros. Entonces, la pregunta se levanta y se dice, ¿acaso las manos de Moshe hacían o detenían la guerra? Pregunta la Mishnah. Lo que el texto quiere decir es que todo el tiempo que los hijos de Israel elevan sus ojos al cielo y se sometían al corazón de Dios, ellos se sentían valientes, y cuando no lo hacían y no pedían ayuda, entonces no les iba bien. Eso es lo que está mencionado en el Tratado de Rosh Hashanah, capítulo 3, la Mishnah número 8. Pero cuando dice que las manos de Moshe se tornaban pesadas y por lo tanto tomaron una piedra y la pusieron bajo de sus manos, y esas manos se asentaron sobre esta piedra, mientras que Aarón y Hur le sostuvieron las manos a Moshe hacia arriba para que aquí permanecieran sus manos firmes, y así toda la noche hasta cuando el sol salió. Entonces, eso quiere decir que tener las manos arriba es la lucha contra Amalek. Es una guerra espiritual, pues Amalek es la clipá que lucha en contra de la fe. Y la fe está representada por Moshe Rabbeinu. Y si el líder del pueblo tiene fe y va por el camino de la fe, todo el pueblo gana y se beneficia de la fe del dirigente. Manos, cuando hablamos de las manos, queremos decir que la persona adopta, las manos son lo que la persona adopta, sus creencias y posturas, las ideas que toma, es lo que va a tomar con sus manos. Y cuando se elevan las manos, quiere decir que las ponemos por encima del cerebro, las subimos por encima del entendimiento, y eso quiere decir cuando vamos por la fe. Y cuando ponemos las manos hacia abajo, estamos dándole las manos a la cáscara, a Amalek, que es en contra de la fe, en contra de la creencia. Estamos diciendo que si no lo vemos, si no lo tocamos, entonces no creemos. No tenemos ningún tipo de fe hasta que no tengamos una prueba. Cuando decimos de que las manos pesadas de Moshe, quiere decir que aquel que según la fe
va por encima e independiente a la lógica y a la razón de su cuerpo y su entender, que es una postura pesada. Y por eso las manos de Moshe le pesaban. Es una postura pesada para la persona cuando vamos por la fe, por la creencia. Pues ayudar a alguien y hacer esfuerzo para hacerlo, bien sea con un apoyo monetario o económico, y bien sea con un favor que requiera un esfuerzo o un consejo o una recomendación de forma voluntaria, saliéndonos de nuestra vida diaria para ayudar a alguien con esfuerzo, con una molestia por nuestra parte e influenciar y dar es difícil y pesado para nosotros. Pero ese es el camino que tenemos que hacer. Y esa es la guerra contra el Amalek, que es nuestro deseo de recibir, que es una lucha continua y eterna. No es una lucha fácil, no es una lucha que, que es el camino más corto, es la lucha del camino más largo con esfuerzo. Y es el único camino que nos va a llevar a salir adelante y a obtener nuestros éxitos y y nuestros deseos y nuestro desarrollo y nuestra meta. Bueno, muchas gracias y Shavuot Tov.